Agradecemos al Señor que podamos seguir estudiando el libro de los Hechos. Un libro quizá que nos va a tomar un poquito de tiempo, al igual que el libro de Apocalipsis, el libro anterior que hemos estudiado. Hemos entrado hoy al capítulo 2 de este hermoso libro. Quizá el capítulo 2 es uno de los libros que más nos va a avergonzar más adelante. Amén. Porque vamos a ver realmente cómo era la vida de los primeros cristianos que conformaron la iglesia. Y si uno piensa que hasta ahora usted ha hecho mucho por la iglesia, cuando estudiamos el capítulo 2, bueno, las siguientes clases, si Dios así lo quiere, se va a dar cuenta que usted no ha hecho nada o no hemos hecho nada. Y cómo era la vida antes de los primeros cristianos, cómo realmente ellos llegaban a agotarse en las cosas del Señor, cómo ellos realmente vivían lo que se predicaba en ese tiempo. Ahora muchos de nosotros pensamos que estamos haciendo mucho por las cosas del Señor, pero realmente, como dice esa palabra griega en copiao, o sea, que implica un esfuerzo, pero que llegue hasta lo sumo, o sea, hasta que te quedes sin fuerza, hasta el agotamiento extremo. Y aquellos el Señor, a través de Pablo, habla, por ejemplo, en el libro de los Romanos, cómo ellos realmente trabajaban hasta ese punto, de estar exhaustos en la obra del Señor. Y nuestro mismo Señor Jesucristo nos muestra en su palabra, cuando Él estaba aquí en la tierra, cómo Él tenía que caminar kilómetros en la mañana para ir a Jerusalén, ¿sí? Volver al lugar donde Él residía. No había, como en los tiempos, movilidades o algunos transportes que hoy vemos, ¿sí? Y peor aún, si usted fuera más allá de aquello en la historia de la iglesia, los cultos eran casi todo el día, escuchando la palabra del Señor. Hoy se ha traducido en 1 hora máximo, cuando ya es 1 hora y media, como que la gente ya está cansada de estar sentado ahí, está más esperando que termine, ¿sí? O generalmente se abarca más lo que es alabanza y adoración, se han dado cuenta, al inicio y al final, 45 minutos de alabanza, 45 minutos al final, ¿sí? Porque quieren que la gente vaya como que emocionada de haber venido los días domingos. Y las prédicas usualmente no van más allá de los 30 minutos, en la mayoría de los casos 40, exagerando. Son temas mucho más temáticos los que hoy se predica, ya no enseñanza exhaustiva, o sea, expositiva de lo que ahora necesita la iglesia. Y trae mucho conflicto porque a veces se saca prédicas, saca enseñanzas que tomando un versículo sí forman algún contexto que no es el contexto original del cual se está hablando, y por eso es que hay muchos errores que se manifiestan dentro de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos, que estamos ahora entrando en el capítulo 2, previa a la anterior introducción, que creo que ha sido fructífera en el sentido de que te va a hacer entender mucho mejor, ¿sí?, las cosas que vamos a ir estudiando, aunque sé que hay algunas que quizá no hemos abarcado, pero a medida que vayamos estudiando el libro de los Hechos vamos a profundizar y tener un conocimiento exacto. Entonces, quizá en tu mente ahorita dices, pero pastor, o sea, tú dijiste que el libro de los Hechos es histórico y no es normativo, ¿sí? Cuando hablaba de los primeros cristianos, cómo vivían y cómo hacían. Sin embargo, tenemos que entender que las aplicaciones están en toda la palabra del Señor, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, dice, ¿no es cierto?, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que las aplicaciones están ahí, ¿sí? Y es una fuente realmente inagotable para que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas algunos principios. Si bien hay algunas cosas que no son normativas, ¿sí?, pero tienen una aplicación. Habíamos dicho que el bautismo en el Espíritu Santo se realiza una sola vez, ¿no es cierto? Y la llenura del Espíritu Santo es algo normativo, ¿sí?
Porque la carta de los Efesios nos dice ser llenos, siempre llenos del Espíritu Santo. Y quizá ahorita en tu mente dices, pero cuando hablamos de lengua, sí, también se registra eso en la primera carta a los Corintios. ¿Y cómo es que eso no llega a ser normativo en este momento, en este tiempo? Sin embargo, tenemos que considerar algunas situaciones que las voy a explicar más adelante, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que la primera carta a los Corintios fue uno de los inicios, podríamos decir, de las primeras cartas que se escribió, ¿sí? Y paulatinamente, ya cumpliendo o llegando al fin de lo que es toda la palabra, ¿sí? Cerrando el canon de toda la palabra, fue de alguna manera apagándose ese don de lenguas, porque sí se había aquello a un principio, pero si tú haces un estudio exhaustivo del libro de los Romanos, Efesios, Primera de Pedro, donde están nuevamente listados, por ejemplo, los dones, ¿sí? Ya no están ahí esos dones, que es el don de lenguas, ¿no? Los dones milagrosos que se llaman, que más adelante vamos a estudiar realmente sobre lo que es sanidades y milagros, justamente en el capítulo 2, cuando ya empecemos a ver esos milagros que hacían los apóstoles ¿no? Que estaban en el libro de los Hechos. Entonces todo eso va a venir la explicación en su debido momento. Pero hoy entramos al capítulo 2 abarcando el tema del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo el bautismo en el Espíritu Santo viene sobre los 120, ¿no? Sobre esos 120, sobre aquellos que estaban ¿en dónde? En el aposento, ¿no es cierto? Esperando a la promesa que el Dios Padre había hecho a través de su Hijo, ¿no? Esperen un momento. Entonces, el segundo capítulo del libro de los Hechos señala un momento decisivo en la historia del reino de Dios. Una nueva fase del plan redentor se desenvuelve cuando la iglesia nace. Un poquito para entrar en contexto. En el capítulo 1 los discípulos esperaban la llegada del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Amén. En el capítulo 2 el Espíritu viene. En el capítulo 1 fueron preparados. En el capítulo 2 recibieron poder. En el capítulo 1 fueron retenidos. ¿Sí? Esperen, se les dijo. En el capítulo 2 fueron enviados. ¿Sí? En el capítulo 1 el Salvador ascendió, como habíamos estudiado. Y en el capítulo 2 el Espíritu descendió. Entonces, las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 8, y leo el 5, en Hechos capítulo 5, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, al igual que en el versículo 8, sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Se cumple cuando los creyentes reunidos en el aposento alto reciben la maravillosa promesa del Padre. Amén. ¿Sí? Entonces, el plan redentor, o sea, eterno de Dios, comenzó a revelarse en la historia humana. ¿Dónde empieza el plan redentor de Dios? En Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 3:15, ahí en el huerto del Edén, después de que el pecado del hombre, después del pecado del hombre, ¿qué hace? Dios prometió, ¿no es cierto? Prometió un Salvador, quien un día iba a, ¿qué cosa? A redimir la humanidad de los efectos del pecado. Y a través de la historia, vemos en la Biblia, la revelación continuó a través de la era patriarcal, ¿no? De los, más allá de la promulgación de la ley mosaica, hasta una colina en las afueras de Jerusalén, llamado el Calvario, y allí, encarnado el Hijo de Dios, entregó su vida por los pecados del mundo. Y después de resucitar victoriosamente sobre el pecado y la muerte, Jesús, ¿qué hizo? Prometió enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que morara en los creyentes. Y según vimos, si tú te vas al Evangelio de Juan, capítulo 7, según hemos visto, este acontecimiento necesario debió esperar ¿hasta qué? Hasta la ascensión de Jesús hacia el Padre. Debía esperarse. Fíjate el capítulo 7 del Evangelio de Juan, y leo el versículo 37 al 39, y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice las Escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún, repito, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Estamos entendiendo todos, no? ¿No? Era necesario esperar hasta la ascensión de Jesús hacia el Padre. Y aunque la integración de los redimidos en el reino de Dios ha continuado desde la caída, la venida del Espíritu Santo establece el inicio de la exclusiva era de la iglesia. Ya hemos hablado de aquello, ¿no es cierto? ¿Sí? En el capítulo 2 vemos el inicio de la iglesia, ¿sí? El nacimiento de la iglesia. Y la palabra iglesia se traduce de una palabra griega que es eclesia. Has debido escuchar siempre aquello. ¿Qué significa los escogidos? Algunos lo han transliterado al decir los llamados a salir, ¿sí? Y muchos dicen, ¿a salir de dónde? El reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz. Pero el significado traducido de eclesia son los escogidos, o sea, la iglesia, ¿sí? Y en la iglesia fue revelado, o sea, el misterio que estaba oculto, ¿no? Todo el misterio estaba oculto en el Antiguo Testamento, fue revelado en el Nuevo Testamento, por eso se llamaba misterio, ¿sí? Fue revelado de que la iglesia iba a ser conformada por judíos y gentiles en un solo cuerpo. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 10. Entonces la iglesia, que muchas veces es llamada la novia de Cristo, la rama de la vid, la manada del buen pastor, el reino del amado Hijo de Dios, la casa de Dios, o sea, que consta sus hijos adoptados, ¿no es cierto? Somos hijos adoptados, ¿no? El templo espiritual del cual Jesucristo es la piedra angular, ¿no? Sin embargo, de manera única, está establecido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Nosotros somos el cuerpo, ¿no? Y dentro del cuerpo, ¿qué cosa hay? O debería haber una unidad, ya que todos, ¿sí?, están habitados por Jesucristo y todos poseen el mismo Espíritu. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo morando en él. ¿Sí? ¿Me están captando? No puede. O sea, en el momento que naces de nuevo, ¿sí?, somos bautizados, ¿no?, en el Espíritu. Somos sumergidos, zambullidos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no lo hacemos varias veces, una sola vez. ¿No es cierto o no? Es por eso que no hay un mandato a que podamos rebautizarnos una y otra vez. Somos inmediatamente sumergidos en el cuerpo de Cristo. Eso lo habíamos estudiado en la anterior clase, cuando habíamos un poquito hablado de 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Está claro, ¿no es cierto?, que no hay una élite especial para aquellos que dicen que deben ser llenos del Espíritu. No hay. Todos, absolutamente todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu. Entonces, el capítulo 2 del libro de los Hechos, volviendo a la carta que estamos estudiando, sí, este pasaje describe el nacimiento de la iglesia mediante la venida del Espíritu Santo en el día de ¿qué? Un día muy especial que se escogió, y no podemos dejar de lado aquello, ¿no? En el día de Pentecostés. Vamos a través del estudio de hoy, vamos a determinar un poquito, ¿sí?, aquello, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que Dios envió el Espíritu Santo en Pentecostés siguiendo un patrón que está en Levítico capítulo 23, no en respuesta a ninguna actividad humana. Es más, ellos estaban sentados, dice, y de repente, ¿no? O sea, es como cuando nosotros entendemos que Cristo va a venir por segunda vez, ¿no es cierto? Pero Él va a venir de repente, ¿no? Como dice, ¿no? Como un ladrón, ¿no es cierto?
o sea, haciendo como una alegoría, obviamente. Entonces, este pasaje describe, reitero, el nacimiento de la iglesia mediante la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y en resumen, vamos a ver hoy día desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Sí? Y lo vamos a resumir en, primero, la evidencia de la venida del Espíritu. ¿Sí? Amén. Versículos del 1 al 4. El efecto de la venida del Espíritu, versículos del 5 al 11. Y versículos del 12 al 13 vemos la explicación de la venida del Espíritu. Entonces vámonos a la primera sección, ¿sí?, de este pasaje que describe el nacimiento de la iglesia mediante la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y vemos a la evidencia de la venida del Espíritu. ¿Sí? Entonces la iglesia nació con un hecho realmente asombroso en ese tiempo y dramático en el mismo centro de Jerusalén. ¿Sí? La llegada del día de Pentecostés encontró ahí a los creyentes todos unánimes juntos, dice, versículo 1, vámonos al libro de los Hechos, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí?, estaban todos unánimes juntos. Podemos traducirlo en griego, esto, estaban todos en un lugar. Amén. También, ¿no es cierto? Y significa la 50ª, o sea, es el nombre del Nuevo Testamento para la fiesta de las semanas o de la cosecha, según Éxodo capítulo 23, versículos del 14 al 19, y también puedes encontrar en Éxodo capítulo 34, versículos 22 al 23. Un momento antes de seguir, yo quiero hacerte una sugerencia. Estos mensajes salen grabados, ¿sí? Y a veces no tengo mucho el tiempo como para ir a entrar a esos versos, porque si no me tomaría mucho más tiempo aquello, y es tu labor como un buen estudiante de la palabra, así como Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. También tomarte el tiempo, ¿sí?, tú de volverlo a escuchar y quizá ir a los pasajes que se te está dando para que tú puedas tener mucho más pleno conocimiento de lo que estamos predicando y certeza de lo que estamos predicando. Amén. Porque es muy fácil, hacen algunos, de sindicar o de decir, no, esto está mal, esto está equivocado, sin ir y estudiar los versículos que estamos nosotros citando, a veces cuando estamos haciendo aquello. O sea, no es que yo podría hacerlo, pero imagínate tú, perderme ir y aquello me va a tener mucho más tiempo, pero es tu labor, es tu responsabilidad, ¿sí? Ser como esos cristianos de Berea, que vayan y realmente consten, ¿no es cierto?, sí, realmente se está predicando conforme a las Escrituras. Entonces, Pentecostés, sí, es el nombre del Nuevo Testamento para la fiesta de las semanas y de la cosecha, y en el judaísmo posterior al exilio también se celebraba la promulgación de la ley de Moisés. Entonces, la venida del Espíritu en ese día estuvo vinculada al patrón de las fiestas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hay que explicar un poco. Fue en el día de Pentecostés que la programación soberana de Dios requería que el Espíritu descendiera. Ahora, cabe señalar que el Espíritu no fue inducido a venir debido a que los creyentes oraran, permanecieran allí o cumplieran ciertos requisitos espirituales. El relato de Lucas, que estamos estudiando, señala únicamente la oportuna soberanía de Dios como la causa del descenso del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Amén. La causa. Así que cuando alguna vez te dicen, vamos a orar para que seas lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, tú entiendas que es la soberana, ¿no?, la soberanía de Dios la que hizo que en ese día, en ese momento, en ese instante, pues venga el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, la programación, la explicación que podríamos dar para que esto, aquel que nos escucha pueda de alguna manera entender, la programación redentora de Dios en el Nuevo Testamento se representa en las fiestas de Levítico capítulo 23. Si tú vas al capítulo 23 del Levítico, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, la primera gran fiesta mencionada en este capítulo es la Pascua, ¿sí? Como tú ya sabes, ya entiendes, la Pascua
considerada como la muerte del Cordero Pascual, que representa la muerte de Jesucristo, el último Cordero de Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua en este momento? Cristo, ¿no es cierto? Primera de Corintios, sí, capítulo 5, versículo 7 dice así. Entonces, en Levítico capítulo 23, 5, ahí vemos la gran fiesta mencionada, o sea, la primera gran fiesta mencionada en este capítulo es la Pascua. La segunda fiesta, en Levítico 23, era la de los panes sin levadura. Ahora, esta se celebraba, escuche bien esto, el día posterior a la Pascua. Levítico 23:6, ¿sí? El día posterior a la Pascua. Y durante esta fiesta se hacía una ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de granos. Ahí en Levítico 23:15 ordena, por ejemplo, que esa ofrenda debía entregarse el día siguiente del día de reposo. Ahora, una nota para considerar a aquellos que estudian, los saduceos y los fariseos, has debido escuchar esos dos nombres, ¿no? Se diferenciaban a algunas creencias que cada grupo tenía. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, y te acordarás alguna vez que Pablo les dijo, ¿no es cierto? Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, dice, ¿no? Vana es nuestra, así que comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, pero bueno, los saduceos y los fariseos diferían en cuanto a qué era el día de reposo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque más adelante vas a entender un poquito. Los saduceos, por ejemplo, lo interpretaban como el sábado semanal, y de ahí que la ofrenda de grano siempre sería en domingo. ¿Sí? Los fariseos interpretaban el día de reposo como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y según esa interpretación, la ofrenda del grano siempre caía en el mismo día del mes, pero no en el mismo día de la semana. Hasta la destrucción del templo, allá en los años 70 después de Cristo, la interpretación de los saduceos fue normativa para el judaísmo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿No? O sea, ¿qué me muestra esto? Entonces, por tanto, el día que se ofrecían las primicias habría sido domingo. Y eso provee para nosotros una imagen apta de la resurrección del Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 15:20, las primicias de los que durmieron. Ahora, otro detalle que podríamos mencionar en la programación redentora de Dios en el Nuevo Testamento, que se representa en las fiestas de Levítico 23, es los 50 días después del primer domingo posterior a la Pascua, se celebraba la fiesta de Pentecostés, Levítico 23:20. ¿Sí? Puedes leerlo desde el 15 hasta el 20. Y en Pentecostés se hacía otra ofrenda de los primeros frutos, Levítico 23:20. Para completar el círculo del típico cumplimiento de las fiestas, el Espíritu vino en Pentecostés como las primicias de la herencia de los creyentes. Amén. Entonces, ahí puedes leer 2 Corintios 5:15. Ahora, más aún, quienes se unieron a la iglesia ese día constituyeron, ¿qué cosa? Los primeros frutos de la cosecha total de creyentes por venir. Entonces Dios envió al Espíritu Santo en Pentecostés siguiendo, ¿qué cosa? El patrón de Levítico 23. No en respuesta a ninguna actividad humana. Eso es lo que quiero que usted considere, ¿sí? Reitero. Dios envió al Espíritu en Pentecostés siguiendo, ¿qué cosa? El patrón de Levítico 23, no en respuesta a ninguna actividad humana. Y Lucas describe este acontecimiento diseñado soberanamente, llevándolos al aposento alto donde los creyentes estaban congregados, y el versículo 2 dice, y sucede esto, dice, y de repente, ¿qué significa esa palabra de repente? Resalta un elemento de sorpresa, ¿no es cierto? Porque aunque los creyentes sabían que la venida del Espíritu era inminente, porque ya lo había prometido en Hechos 1:5, no obstante fueron tomados por
sorpresa, ¿sí? Y lo mismo se va a aplicar cuando el Señor regrese a la tierra, ¿no es cierto? Los creyentes sabrán por las señales que su venida es inminente, sin embargo, vendrá de manera inesperada como ladrón en la noche, como dice 1 Tesalonicenses 5:2. Entonces, y dice, y de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Un estruendo, ¿sí? Al describir el estruendo como algo que emana del cielo, Lucas destaca que esta fue una acción sobrenatural, que no fue un fenómeno climático, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como, esta palabra como, por favor, tenemos que entenderla bien, esta palabra como, ¿sí? A veces en las escrituras se utiliza, aquí dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿sí? Y es notorio por el uso del término como, o sea, un viento recio que soplaba, o sea, la actividad sobrenatural de Dios hace que se use o emplee situaciones conocidas para describir aquello que está fuera del alcance del entendimiento del hombre. Claro, ¿estás entendiendo? ¿Sí? Exacto. Entonces, el estruendo, o sea, fue ¿qué? Notorio en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Tanto en hebreo como en griego, la palabra para viento y espíritu son lo mismo. Viento se usa frecuentemente como imagen del espíritu. ¿Te acuerdas cuando la mujer se encontró con la mujer samaritana? Juan 3:8, ¿no es cierto? Y Ezequiel 37:9 también nos da una referencia que el viento se usa frecuentemente como imagen del espíritu. Entonces, y aunque el sonido del viento celestial pudo haber atraído a la muchedumbre, que pronto se agolpó, la presencia del Espíritu llenó solamente la casa donde los creyentes estaban sentados. Ahora, un hecho que hay que notar aquí, que a veces pasan de lados. Estaban ahí los creyentes, dice en el versículo 2, cual se llenó la casa donde estaban sentados. Y fíjate esto, un poquito para nuevamente entender aquello. Las posiciones que se usaban en ese tiempo, siempre los judíos, para orar, era estar de pie o de rodillas. ¿Sí? Y el hecho de que ellos estaban sentados podría también ayudarnos a decir, ¿sí?, que no estaban orando para la venida del Espíritu. O sea, fue un hecho soberano de Dios, ¿sí? De repente, o sea, ¿sí? Obviamente estaban cerca de Jerusalén, ¿no es cierto? Y ahí los que vinieron de todos lugares de la tierra, los judíos que habían sido esparcidos y sus generaciones judías, ¿no? Los judíos que estaban ahí, oyeron pues ese estruendo, ¿sí? Y ese estruendo pudo, ¿qué cosa? Juntar, podríamos decir, a todos aquellos, ¿no?, que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero tenemos que entender que solo los 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Claro, esa palabra llenos a veces confunde con lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero vamos a seguir adelante. Entonces, solo ellos recibieron el prometido bautismo en el Espíritu. Que estuvieran sentados brinda otra prueba de que no estaban orando por la venida del Espíritu. ¿Por qué hemos dicho? Porque era de pie o de rodillas, eran las posiciones para la oración. Aunque también las escrituras nos dicen que puedes orar hasta echado en la cama, ¿no es cierto? Pero las más relevantes eran aquellas. Ahora, el versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, otra vez la palabra, esa palabrita, como, ¿sí? No eran juegos literales, ¿sí? ¿Ya? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, después de la manifestación auditiva de la llegada del Espíritu, llegó una visual. Aquí ya vemos una visual, ¿sí? Se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, que estas llamas no eran fuego literal, reitero, no eran un fuego literal. Más de lo que el viento era aire que se movía, se deduce por el uso de las palabras como de. Entonces, que las lenguas se asentaran sobre cada uno de ellos muestra que todos los que estaban presentes recibieron, ¿qué cosa? El Espíritu
¿no? En ese momento. Todos, o sea, esa fue una obra uniforme y soberana de Dios colectivamente en todos los creyentes, no algo que buscaran de manera individual. En ese instante entonces, por el bautismo en el Espíritu, todos ellos se hicieron parte ¿de qué? De un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo debe distinguirse de ser bautizados con el Espíritu. Ya lo dije la anterior vez, ¿no es cierto? Ya lo dije, o sea, ser lleno con el Espíritu Santo, que dije es, ¿qué cosa? Practicar de manera consciente, uno, la presencia del Señor Jesucristo, dos, y tener la mente saturada con la palabra de Dios. Por eso hay Colosenses 3, 16 al 25 y Efesios 5, versículos del 19 al 33, vemos ahí los resultados de dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros son los mismos que resultan de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar más adelante más de aquello. Entonces, estamos en el versículo 3, ¿no? 3, ¿no? Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice versículo 4, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, entonces, después de estar llenos del Espíritu Santo, los congregados en el aposento comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ha habido mucho debate en años recientes sobre lo que significa hablar en otras lenguas. Pero cuando uno ve estos pasajes, o sea, sin embargo diría yo, el texto no es ambiguo, es claro. Sí, es claro, o sea, lejos de ser expresiones de éxtasis, las lenguas habladas el día de Pentecostés fueron lenguas conocidas. Porque el término aquí glosa, que es la palabra para lengua, y el contexto no permite otra interpretación. Si tú ves el versículo 8 al 11, y leo para que después vamos a estudiar con más exactitud, dice, por ejemplo, los que oyeron, ¿no? Dijeron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, perdón, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y ahí ven 15, ¿no? Naciones que se mencionan acá, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, dice. Entonces no fueron esos balbuceos incoherentes que se estaban escuchando allí, eran lenguas conocidas, idiomas, para que tú puedas entender. ¿Sí? Entonces, a diferencia de muchas de las enseñanzas de hoy, recibir la habilidad de hablar en idiomas no está asociado aquí con el bautismo en el Espíritu, sino con la llenura del Espíritu. Ahora, tampoco hablar en idiomas es la respuesta normal a ser llenos con el Espíritu. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 31, Hechos 6, 5, Hechos 7, 55, Hechos 9, 17, Hechos 13, 9, nos registran, registran ejemplos en que hablar en lenguas no acompañaron la llenura con el Espíritu. Pablo enseñó que la llenura del Espíritu debe dar lugar a muchas cosas como, ya habíamos estudiado la anterior semana, en Efesios capítulo, si bien en capítulo Efesios 5, 17 dice, antes sed llenos del Espíritu, ¿no? En el desarrollo posteriores a los versículos hay muchas cosas, como por ejemplo la adoración está incluida en ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Con cánticos, alabanzas, ¿no es cierto? Está incluida la gratitud, se da gracias a Dios, o sea, está incluida el amor, la sumisión, la obediencia, pero no hablar en lenguas. Tenemos que entender eso, ¿no? Y distinguir sobre qué la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Amén. Hemos dicho, ¿no es cierto? Ser llenos del Espíritu Santo es practicar de manera consciente la presencia del Señor Jesucristo y tener la mente saturada en la palabra de Dios. Ahora, andar en el Espíritu
¿no? Es cuando en todo momento los creyentes someten sus decisiones de vida al control de Dios. Por eso en Gálatas 5:16 que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, el sello del Espíritu Santo te es dado, o sea, hemos dicho que el Espíritu Santo como garantía de tu salvación. Efesios 1, 13, 14. Tenemos que aprender a distinguir entre ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Si bien hay una similitud de ser llenos con el andar en el Espíritu, también tenemos que entender lo que es tener el sello del Espíritu Santo y no meter todo en una sola bolsa, como muchos lo hacen. Entonces, a diferencia del bautismo con el Espíritu, ser llenos con el Espíritu es una experiencia que debe ser continua. ¿Sí? Y también es normativo. ¿Sí? Es normativo. Y aunque lleno inicialmente el día de Pentecostés, por ejemplo, Pedro fue lleno también otra vez en Hechos capítulo 4, versículo 8. Ahí Pedro, en el 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y ahí empieza, ¿no? Su discurso. Y entonces, muchos de las mismas personas llenas con el Espíritu en Hechos capítulo 2, de nuevo fueron llenos en Hechos capítulo 4, versículo 31. Así como, por ejemplo, en Hechos 6:5, que describe a Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, pero en Hechos 7:55 registra otra vez su llenura. Pablo mismo estuvo lleno con el Espíritu en Hechos capítulo 9, versículo 17, y de nuevo en Hechos capítulo 13, versículo 9. No sé si estás captando. Entonces, aunque no hay un mandato en la Biblia para ser bautizados con el Espíritu, a los creyentes se les ordena estar llenos con el Espíritu Santo. Hay una ordenanza en Efesios 5:18. Y habíamos explicado lo que implica ser lleno del del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Quienes estarían llenos del Espíritu Santo, obviamente, primero deben vaciarse de sí mismos, ¿no? Eso implica confesión de pecado, morir al egoísmo y a la voluntad personal. De hecho, vos puedes darte cuenta. Cuando uno ve la palabra, a ver si alguna vez te vas al glosario de la Biblia y buscas la palabra lleno. ¿Ya? Y ahí vas a ver que muchos estaban llenos de odio, llenos de celo, llenos de contienda. ¿No es cierto? Así es. Pero nosotros, refiriéndome a los creyentes, debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Pero no puedes estar tú lleno del Espíritu Santo si estás lleno de odio. ¿No es cierto? Lleno de celos, lleno de contienda, lleno de disensiones. Y cuando hablamos de llenura es porque tenemos que vaciarnos primero, ¿no? En la medida, ¿no? A través de nuestra vida, de la obediencia de la palabra, vaciarnos de aquellas cosas, ¿no? Dejarlas todas en manos del Señor y llenarnos de la palabra del Señor, que viene a ser los resultados, ¿no? Y la expresión de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el ser llenos con el Espíritu es practicar de manera consciente, ¿qué cosa? La presencia del Señor Jesucristo y tener la mente saturada con la palabra de Dios. Y lo voy a repetir esto para que tú puedas considerarlo mejor. Ser llenos con el Espíritu es practicar de manera consciente la presencia del Señor Jesucristo y tener la mente saturada con la palabra de Dios. Por eso hay esa relación entre Efesios 5, 19 y 33 y Colosenses 3, 16 al 25, porque ahí los resultados de dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y son los mismos que resultan de la llenura del Espíritu. Haz ese estudio, ¿sí? Relaciona esos pasajes que te he dado. Entonces, cuando en todo momento los creyentes someten sus decisiones de vida al control de Dios, ¿qué es? Es andar en el Espíritu. Reitero, cuando en todo momento los creyentes someten sus decisiones de vida al control de Dios, andan en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu concede el poder que libera la llenura del Espíritu.
Eso tenemos que considerar, ¿sí? Muy bien. Versículo 4 dice, y fueron, dice, algunos, no dice algunos, los 120, no había una exclusividad, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, después de estar llenos del Espíritu Santo, los congregados en el aposento comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y reitero, esas lenguas eran ¿qué cosa? Idiomas. ¿Sí? Un hecho sobrenatural pasó ahí. No tuvieron que ir a la academia de lenguas o qué sé yo, ¿no? Al CBA, o sea, no tuvieron. Fue algo extraordinario, fue un milagro, algo asombroso, ¿no? ¿Y por qué digo asombroso? Porque los que estaban ahí, al oír ese sonido, ¿no? ¿Cierto? Se juntaron allá, vieron a los 120 hablar en distintas lenguas, según las lenguas que estaban ahí, los que fueron a ver, ¿no? Los que estaban en ese momento celebrando la fiesta. Entonces, tenemos que entender entonces aquello y sacar de nuestra mente, como ya les dije la anterior semana, que pueden ser esos balbuceos incoherentes que generalmente se escuchan. Y si alguno les dice, ¿no es cierto? Pero son lenguas que no son conocidas por el hombre. Y son lenguas angelicales, ya habíamos explicado aquello, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, evidentemente, en los principios de la iglesia, ese don se manifestaba, ¿sí? Pero Pablo mismo decía, ¿se acuerdan? Si va a haber uno o dos, ¿sí? Me gustaría que todos hablasen, ¿no? Tenía que haber ¿quién? Un intérprete, ¿sí? Pero a medida que el canon estaba siendo cerrado, ¿sí? Ya hasta el año 58, por ejemplo, después de Cristo, ya no se mencionó más sobre milagros. Ya no hay, cesaron aquello. Los apóstoles manifestaron muchas de aquellas cosas. Pero poco a poco, a medida que estaba cesando el canon, los libros estaban siendo escritos, ya ese don de lengua se iba desvaneciendo. De ahí vienen pues los cesacionistas y los esa palabra me es difícil mencionar, continuacionistas, ¿no es cierto? Ese es el gran debate que algunos dicen, no, sigue este don y manifestación en este tiempo, y otros dicen, no, ya cesó, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, cuando uno hace un estudio exhaustivo de la palabra del Nuevo Testamento, ¿sí? Usted va a ver que Primera de Corintios, que fue una de las primeras cartas que se escribió, se ve todavía una manifestación de ese don, pero más adelante Romanos, por ejemplo, que presenta esa lista de dones, ya no están esos dones inscritos ahí. Primera de Pedro, que presenta una lista de los dones que estaban en ese tiempo, el don de lenguas ya no está también presente ahí. En Efesios también, que está ahí registrado una lista de los dones, no están. Entonces, es más, si tú te acordarás que cuando, por ejemplo, Timoteo estaba con dolores de estómago, ¿qué pasó? ¿Sí? Pablo mismo le decía que tome ¿qué cosa? Vino, ¿no es cierto? Por causa de su estómago. No fue y intercedió por un milagro de sanidad en ese momento. Epafrodito fue lo mismo. Entonces, hemos visto las evidencias de la venida del Espíritu Santo. Lo segundo que vamos a ver es el efecto de la venida del Espíritu, versículos del 5 al 11. Versículo 5 dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del calendario judío, que habíamos mencionado hace rato, y se esperaba que la celebraran todos los varones hebreos en Jerusalén. Ahora, en consecuencia, moraban entonces en Jerusalén, ¿qué cosa? Judíos, dice, en la época de Pentecostés, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, los que se tomaron la molestia de hacer el peregrinaje, evidentemente eran, ¿qué cosa? Varones piadosos. Por eso la frase de todas las naciones bajo el cielo es una expresión idiomática que significa de muchas tierras, de todas las naciones a donde se habían dispersado los judíos. Versículo 6, fíjate:
Cuando oyeron, ¿no es cierto?, el estruendo, o sea, el viento que soplaba, en lugar de los sonidos de las lenguas, se juntó la multitud en las inmediaciones del aposento alto. Lo que hallaron al llegar los dejó asombrados y confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, las señales sobrenaturales tuvieron el efecto deseado y la atención de la multitud se pasó en Pedro y a los demás. Entonces, el versículo 6, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, dice, ¿no son galileos todos esos que hablan? O sea, ¿qué les dejó maravillados y atónitos? Que galileos realmente hablaran idiomas, ¿sí?, que ellos conocían. O sea, eso realmente, lo que más dejó maravillados fue que todos los que hablaban eran galileos. Claro, para ellos en ese tiempo los galileos eran pues gente inculta, ¿no? Nada bueno podía salir de Galilea, decían ellos. Pero ellos vieron, o sea, se quedaron, eso fue tan impresionante para los sofisticados moradores de la ciudad, que veían a los galileos rurales como ignorantes y maleducados. Eso ya lo vemos en algunos pasajes de la Biblia. Entonces, la escena de los galileos supuestamente ignorantes que hablaban en tantas lenguas hizo exclamar a la muchedumbre, ¿cómo pues, versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, ¿cómo? Entonces, que esta comunicación sobrenatural se trataba de idiomas humanos conocidos y no de palabras eufóricas queda claro cuando se enumera la lista de las lenguas específicas. Entonces no eran esos balbuceos incoherentes, eran, reitero por décima no sé cuántas veces, eran lenguas conocidas, eran idiomas conocidos. Y eso hace énfasis en aquello, o sea, damos certeza de que eran lenguas conocidas porque ahí se menciona, hay una lista de lenguas específicas y las enumeré yo al hacer esto, son 15, ¿no? Versículo 9 empieza a dar ese listado. Pardos, dice, ¿no?, que vivían en lo que es los pardos vivían en lo que es el Irán moderno, en la actualidad. Nunca habían sido estos, por ejemplo, conquistados por los romanos y seguían siendo sus peores enemigos. Los medos, socios en imperio con los persas en la época de Daniel, ahora eran parte del imperio pardo. Los elamitas vivían en lo que ahora es el suroeste de Irán, ellos también eran parte del imperio pardo. Los habitantes de Mesopotamia vivían entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que conocemos bastante, o sea, en Mesopotamia, ¿no?, que significa entre los ríos. Los asirios y babilónicos habían deportado grandes cantidades de israelitas a esa región. No todos habían regresado a Palestina en la época del decreto de Ciro. Ahí eso está registrado en la segunda Crónicas 36 del 22 al 23. Judea dice que tal vez debe interpretarse en el sentido más amplio como toda la región que una vez controlaban David y Salomón. Eso explicaría la ausencia de Siria de la lista. Y también vemos más adelante en el versículo 10, el versículo 9, ¿no? Ahí están algunas otras naciones, Capadocia, Pardo, y Asia, Frigia y Panfilia. Estas, por ejemplo, eran todas regiones en Asia Menor con enorme población judía, igual que Egipto, particularmente en la ciudad de Alejandría, que fue en esa ciudad que se produjo la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y también menciona otras regiones del África más allá de Cirene. Si tú te vas, entonces,
Cirene, por ejemplo, estaba al oeste de Egipto, en la costa africana del mar Mediterráneo. Que hubiera allí judíos romanos y también gentiles prosélitos es prueba de la expulsión que les hicieron el emperador Claudio algunos años después, Hechos 18:2. Cuando digo prosélitos, ¿qué implica? Eran personas que no eran nacidos, no tenían nacimiento judío, pero que abrazaron la religión judía, o sea, no eran judíos por nacimiento, ¿sí? Eran algunos que abrazaron sus creencias judías, ¿no? Por eso se llamaba los prosélitos. ¿Ha entendido aquello? Amén. El versículo 11 muestra a los cretenses. Los cretenses eran de la lista de Creta, ¿no? Al sur de la costa griega. Los árabes eran judíos que vivían en el reino de los árabes nabateos, ubicados al sur de Damasco. Entonces, muestra clara de que realmente, ¿sí?, las personas que habían venido a Pentecostés, habían oído el estruendo, ¿sí?, vieron esta manifestación sobrenatural. Todos habían estado oyendo y hablar en los idiomas que ellos conocían, judíos que habían venido de varias regiones de ese momento, de donde vivían. Entonces, y el contenido de esas lenguas estaba identificado por Lucas como hablar las maravillas de Dios, dice, ¿no? Versículo 11. Y esta era tal costumbre que era un elemento esencial en la vida y la adoración judía. Ellos sabían, o sea, ellos escucharon hablar las maravillas de Dios. Entonces, después de usar el sonido del viento para reunir a la multitud, el Espíritu los convence ahora de que estos creyentes en Jesucristo estaban dedicados a alabar al único Dios verdadero. Ahora, obviamente, en ese momento también había muchos blasfemos, ¿no es cierto? Muchos blasfemos que se indicaban, estaban más adelante, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo indicaban ellos? No, estos están borrachos, en otras palabras, ¿no? Están llenos de mosto. O sea, muchos creían, ¿sí? Había blasfemos como muchos que creían que no podían estar a ellos exaltando la grandeza de Dios, ¿no? O sea, no creían. Pero ahí entramos a la tercera sección, ¿no? Versículos 12 y 13, y vemos ahí la explicación de la venida del Espíritu. Entonces queda claro, ¿no es cierto?, que no son esos balbuceos incoherentes que hoy se escuchan. Alguna vez yo he visto, o sea, cuando yo estaba en la iglesia, por ejemplo, en una ocasión me pasó, un poquito para calmar, ahorita ya vamos a terminar, calmar un poquito aquí. El pastor, no voy a mencionar su nombre por no herir sus corazones, ¿no? Empezó a hablar, ¿no?, estos balbuceos, ¿no? Y una hermana se acercó y obviamente la hermana, como si entendiera, estaba traduciendo, ¿sí? No sé si tuviste tu esposa. Y traducía y decía, Dios quiere que tú vayas. Y el pastor hablaba, y la hermana, sí, dice el Señor, y empezaba a hablar. Y obviamente, para nosotros, o sea, en ese momento, estábamos en ese tiempo, realmente convencidos o creídos de que realmente se estaba dando esa manifestación. ¿Sí? O sea, no había nadie que haya dudado en ese momento, ¿sí? Obviamente todo se hablaba más o menos conforme a lo que la palabra dice y todo aquello, pero ahora yo en este momento podría dudar realmente de que esa situación se haya dado, o sea, verídicamente, ¿entiendes? Dudo de aquello, ¿sí? Dudo de aquello, ¿sí? De hecho, pongo en duda esa situación. Porque ahora entiendo, sí, de alguna manera que ya el Señor en este momento nos habla a través de ¿qué? De su correcta interpretación de la palabra de Dios. Amén. Se dio en un momento determinado, ¿sí? Se dio en un momento determinado. Se manifestó en un momento determinado. Entonces, el versículo 12 y 13 vemos la explicación de la venida del Espíritu. ¿Sí? Como habitualmente ocurre, al presentarse la verdad de Dios, algunos en la multitud
la aceptaron, mientras otros la rechazaron. Los primeros estaban todos, dice, atónitos y perplejos, versículo 12, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pronto entenderían cuando Pedro proclamara el Evangelio en su sermón. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante ellos van a entender, porque Pedro va a tomar la palabra más adelante. Versículo 13. Mas otros, dice, ¿no es cierto? O sea, al mismo tiempo otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Sí? Siempre hay burladores que rechazaron la evidencia de que se trataba de una obra de Dios. En ese momento estaban rechazando, pese a que ellos realmente estaban no solo viendo, sino oyendo, ¿sí? Pero había otros que siempre va a haber, o sea, al igual que los fariseos cuando estaba Jesús, ¿te acuerdas? Y a Jesús fueron más duros todavía con Jesús, demonio tienes, le dijeron cuando hacían, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre va a haber personas que van a rechazar el poder de Dios. No nos dirán que ¿sí? es Dios, pero equivocados. Y lo peor es que no solo rechazan, sino que muchos de ellos, ¿qué hacen? Proponen hipótesis. En este caso, propusieron una hipótesis que era ridícula por el tiempo, el momento en que se estaba dando, ¿sí? Era por la mañana, por decirlo, de que los apóstoles, ¿no? Ellos propusieron una hipótesis que para ellos obviamente era verdad, están llenos de mosto. O sea, trataron de encontrar una explicación convincente al milagro de hablar en lenguas como algarabía de borrachos. Ese su escepticismo realmente se manifestó, obviamente, se va a manifestar hasta ahora. Muchos no creen, por ejemplo, en la palabra del Señor, ¿sí? Ellos presentan sus infinidad de hipótesis cuando uno les dice esto es palabra del Señor, ¿sí? Y de hecho, pues, eso les provoca en cada uno de ellos que el endurecimiento de su corazón. Y va a crecer ese endurecimiento. Y no solo va a llegar a promulgar una hipótesis, ¿no? Sino que después va a ir creciendo al punto de que va a haber un rechazo tal, una oposición tal, ¿no? Hacia los mensajeros, obviamente, que después va a ser hasta confrontativo, ¿sí? O sea, lo tuvieron en ese tiempo, pero, no obstante, o sea, entendemos que no hay ninguna oposición, ¿sí? Que pueda estar sobre lo que es los propósitos de Dios, sobre lo que es detener la obra de Dios. No hay ninguna oposición que se va a manifestar o va a ser victoriosa en ese caso. Amén. Los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. ¿Sí? Entonces, el hablar en lenguas, o sea, el hablar es aquello, ¿sí? Tiene que darse, se estaba manifestando, ¿sí? Y más adelante vamos a estudiar aquello, cómo es que esto era más para juicio incluso de los judíos, ¿sí? Y el establecer el don, o sea, el hablar en lenguas, lo vamos a ver más adelante, la siguiente semana, cuando veamos cómo es que se manifestó esto, ¿sí? Para declarar el propósito, ¿no? De hablar en lenguas, para unir al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los samaritanos, ¿sí? Recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos capítulo, cuando estemos en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 19, aunque aquí no hay una referencia al hablar en lenguas por la reacción de Simón, ¿sí? Es probable que esa fuera una señal sobrenatural evidente, es probable, ¿sí? Así como en Hechos capítulo 10, donde también se menciona el hablar en lenguas, allá describe, por ejemplo, que los gentiles, ¿no? En la casa de Cornelio, recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, ¿quiénes recibieron el Espíritu Santo? Los judíos. En Hechos capítulo 10, ¿quiénes recibieron el Espíritu cuya evidencia era hablar en lenguas? Los gentiles. En Hechos capítulo 8, ¿quiénes formaron parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y en el bautismo del Espíritu, cuya evidencia era hablar en lenguas, fueron los samaritanos. Ahora, hay otra mención, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, ¿sí?
hay una mención también de que se manifestó el hablar en lenguas a un grupo ahí de personas, ¿no? Que es un último grupo donde se menciona esto de hablar en lenguas, ¿no? Que fueron los discípulos de Juan el Bautista, a quienes Pablo encontró en Éfeso, y allá, por ejemplo, estos estaban entre los últimos remanentes de santos del Antiguo Testamento que ahora llegaban a la fe en Cristo, y se les dio la habilidad de hablar en lenguas para demostrar su total igualdad con quienes, con judíos, samaritanos, gentiles en la iglesia. Entonces, el hablar en lengua, o sea, el hablar en lenguas, ¿sí?, estaba mostrando, ¿sí?, que se iban a unir, ¿sí?, judíos, gentiles, samaritanos, todos ellos iban a formar un solo cuerpo, ¿sí? Ya no era cuestión de élites o no era cuestión de nación, ¿sí?, que iban a tener ese privilegio, no, todos iban a juntar. Entonces, Pablo, por ejemplo, declara este propósito de hablar en lenguas en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 21 al 22. Y acá, si uno se va vámonos, iremos, tenemos un poquito de tiempo. En 1 de Corintios, capítulo 14, sé que está lloviendo y termino rápido. Versículo 21 y 22 dice, ¿no? En la ley está escrito, dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, fíjate esa palabra, así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, ¿qué significa esto? Debía ser una señal para el Israel incrédulo. Claro. Si bien eso fue cierto por un lado, por otro lado las lenguas fueron vínculos, escuche bien esto, fueron vínculos dados para mostrar que judíos, gentiles y samaritanos eran todos iguales en la iglesia. Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 9, más adelante vamos a hablar sobre aquello. Entonces, que el verdadero don bíblico de lenguas ya no existe, se desprende de las siguientes líneas de evidencia. O sea, podemos dar algunas evidencias, porque tengo todavía un poquito de tiempo, ¿sí? Ya no. Se trata de un don milagroso, ¿sí? En ese tiempo, ¿sí? Se trata de un don milagroso. ¿Acaso no era un milagro acá no era en ese tiempo un milagro que realmente tú hablaras en portugués, por decirte, ¿no? En alemán, que nunca habías ido a una... ¿Sí? Ha hablado, ¿no? Entonces, se trata de un don milagroso, y la era de los milagros terminó con la muerte de los apóstoles, según Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. O sea, los milagros que se hicieron en aquellos, oyeron el mensaje, los apóstoles, obviamente, y las personas cercanas a los apóstoles hicieron algunos milagros. Pero el significado que aparte de hechos, los milagros, dones del Espíritu, solo se mencionan en la temprana epístola de la primera carta a los Corintios. Las cartas posteriores, como Efesios, Romanos, Primera de Pedro, se hablan de dones espirituales, pero no hace mención de lo milagroso. Uno podría entender, sí, no hace mención ya de lo milagroso. Los últimos milagros ocurrieron cuando el 58 después de Cristo. O sea, yéndonos a Hechos capítulo 28, versículos del 7 al 10. El 96 después de Cristo se escribe el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Pero si te das cuenta y haces un estudio, ¿sí?, esos dones de milagrosos van cesando a medida que se va escribiendo las escrituras. Van cesando. Con esto no quiero decir que porque Dios no pueda hacer milagros o una sanidad. De hecho, en Santiago dice que debemos orar por los enfermos, ¿sí? Pero estamos hablando de este hecho, de este evento, ¿sí?, único,
en la historia de la iglesia. Entonces, que el verdadero don bíblico de lenguas ya no existe, depende también, por ejemplo, de que a diferencia de muchas enseñanzas de hoy, el propósito del don de lenguas no fue la edificación de los creyentes. Según se indicó, las lenguas fueron, ¿qué cosa? Una señal de juicio para el Israel incrédulo. Lo que había leído en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22. Y demuestran que la iglesia incluiría personas de toda nación y lenguas. Ahora, el don de lenguas fue, por tanto, una señal de la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Una transición que se completó hace casi 2000 años. Algo más que podemos añadir. Después de cumplir su propósito, el don de lenguas salió del escenario exactamente, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, donde afirma que ocurriría. ¿Qué dice primera de Corintios 13, 8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cesarán qué cosa? Las lenguas. Entonces, el hecho lo confirma la historia de la iglesia. Hablar en lenguas era desconocido desde el final de la era apostólica hasta el inicio de este siglo, excepto en grupos herejes. Ahora hay muchas manifestaciones de aquello. Entonces, a quienes hablaron en lenguas en Pentecostés no se les debió enseñar cómo hacerlo mediante la lectura de un libro, la asistencia a un seminario o la preparación por parte de otra persona. Tampoco debieron desarrollar el don mediante la práctica repetitiva por su cuenta. Al contrario, hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Yo creo que queda claro entonces, ¿no es cierto? La evidencia de la venida del Espíritu fue inconfundible. Manifestó su presencia a los oídos, los ojos y las bocas de los creyentes. Pero no se detuvo allí. Su venida también tuvo un profundo efecto en la población de Jerusalén. Dicho esto, entonces, en síntesis, cuando se habla acá de lenguas, se está hablando de idiomas, lenguas conocidas. Y en este tiempo, en este momento, en el 2025, si usted escucha hablar a personas, no con esos balbuceos que son incoherentes, ¿sí? No son lenguas conocidas. No son. Absolutamente no lo son. Ahora, obviamente, reitero, por última vez, a veces tú les dices, no son. Pueden decirte ellos, pero tú qué sabes, ¿acaso sabes cómo es la lengua árabe o cómo es la lengua? No, ellos van más allá, según lo que dicen, no, son lenguas celestiales, son lenguas angelicales, que también ya hemos desarrollado la anterior semana, no es dado. ¿Ok? Si alguien hubiera que hablar, Pablo le diría lo que les dijo en la pregunta, ¿sí? Que haya 1, 2 o 3, ¿no? Intérpretes para que ellos puedan realmente transmitir lo que se dice. Pero entendemos que hoy en día tenemos ya la palabra cesar. ¿Sí? Podemos ver en las Escrituras todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Podemos leerlo, estudiarlo. Ahora, no estoy sacando al margen de que el Señor pueda hacer que un misionero, ¿sí?, que está ahí en el África, en medio, no, estoy poniendo eso, haga aquello. No estoy cesando esa situación. Pero que alguien aquí, en este momento, en este lugar, hable esas cosas, nadie entienda, ¿sí?, no va a edificar nada a la iglesia. ¿Entiendo? No va a edificar. Quizá pueda ser más bien que cause un sentimiento o una desconexión incluso con lo que es la realidad de lo que el Señor nos muestra en su palabra, de las cosas que debemos hacer y cómo actuar, cómo caminar, ¿no? Algo coherentes. Amén. Entonces terminamos antes que la lluvia nos moje. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Papito, porque nos muestras grandes cosas. Bendito Dios, sé que es a veces difícil de entender, pero a medida que vayamos estudiando nos dará sabiduría, más conocimiento
aún mejor interpretación de todo lo que estamos estudiando, papito Dios. Gracias, Padre amado, bendice esta iglesia, bendice a los niños, bendice a las personas que han venido, bendice las ofrendas, si así el caso lo medite. Gracias, papito Dios, que esta semana, Señor, que tu cuidado esté sobre nosotros, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén, papito. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, todo esto. Amén.